Actualmente existen muchas maneras en las que se pueden implementar algoritmos de Machine Learning. El día de hoy vamos a ver cómo podemos construir un modelo de Machine Learning en R y cómo podemos ejecutar este modelo en SQL. Entonces vamos a empezar con este video. Ahora mismo me encuentro en la página web de GitHub en el proyecto de TidyPredict. TidyPredict es la librería que nos va a permitir extraer las reglas o fórmula del modelo que hemos creado en R y poderlo traducir a SQL para que de esta manera nosotros podamos ejecutar predicciones dentro de SQL. Con ejecutar predicciones me refiero a que ejecutemos la fórmula o las reglas para, digamos, clasificar alguna categoría dentro de ese ambiente, ¿no? En ese ambiente de base de datos. Entonces, vamos a bajar un poco para ver la documentación y vamos a ver que acá tenemos un caso de uso bastante sencillo con la data de empty-cars. Acá van a hacer un modelo de regresión lineal, están utilizando dos variables para predecir la variable MPG y este modelo lo van a poner como parámetro dentro de la función de tidypredict.sql. Y mediante una conexión, esta es una conexión simulada, van a poder obtener lo que viene a ser la fórmula. Entonces, con esta fórmula en SQL ya se puede hacer fácilmente un copiar-pegar dentro del editor que nosotros tengamos, donde corremos queries, para poder tener predicciones para nueva información que vaya llegando dentro de la tabla. Entonces, de esta manera lo podemos instalar con install.packages, tidypredict dentro de la función de install.packages, entre comillas, y ya lo podemos tener en R. Esta parte no la recomiendo, es una versión de desarrollo, es inestable, así que van a ir agregando, quitando cosas dentro de la librería. Es por ello que no se recomienda su uso, pero si desean usarlo, de todas maneras aquí está, ¿no? Pero ya saben, install.packages, tidypredict para que tenga la versión estable. En la parte de functions tenemos una tabla con las funciones y su respectiva descripción. De estas no vamos a utilizar todas, sino solamente dos. tidypredict SQL y parse model. Ahora, ¿cómo es que trabaja? Pues es bastante sencillo. Primero tenemos el ajuste del modelo en R. Luego con tidypredict aplicamos la función parseModel para extraer la fórmula o las reglas. Y por detrás también se va a ejecutar dplyr para que de esta manera estas reglas o fórmulas se pasen a SQL y finalmente ya se puede ejecutar en un ambiente de base de datos de SQL. Los modelos soportados, pues tenemos la regresión lineal, tenemos los modelos lineales generalizados, random forest y otros más. Incluso tenemos XGBoost. Podemos correr XGBoost dentro de SQL también. La parte de Parsnip y Broom, pues son complementos. En realidad, con Parsnip nosotros vamos a poder construir el modelo y con Broom podemos ordenar las salidas que tengamos de los modelos que hayamos creado dentro de R. Parsnip vendría a ser uno, digamos, una librería del grupo que se llama con TidyModels. TidyModels, al igual que Tidyverse, pues es una librería que llama a ese grupo de librerías para poder construir modelos de Machine Learning. Entonces, más abajo no tenemos más que detallar. Ahora sí, vayamos directamente al ejemplo. En este código vamos a ver primero cuatro librerías. Vamos a ver Tidyverse, DBI, TidyModels y TidyPredict. Con Tidyverse ya lo hemos conversado antes. Con Tidyverse vamos a ver el pipe, vamos a ver dbplyr, vamos a vamos con esto a volcar en memoria, de hecho, el table de conexión que nosotros trabajemos con dplyr. Y con DBI nosotros vamos a conectarnos directamente a la base de datos. Luego con TidyModel vamos a crear el modelo y con TidyPredict lo vamos a llevar a SQL. Ahora sí, vamos a correr estas cuatro librerías y ahora voy a hacer una pausa para hablarles de la conexión de base de datos. En esta ocasión yo me encuentro en un sistema operativo diferente, este es macOS, y si están todavía en un sistema operativo Windows, pues no se preocupen porque pueden utilizar también la DSN. Si están en un sistema operativo Linux, pues la conexión es similar a la que ven aquí.
Ahora, si tienen una DCN, pues también lo pueden utilizar de esa manera. En este caso, yo como estoy ejecutando Microsoft SQL Server, o mejor dicho, voy a hacer el ejemplo en Microsoft SQL Server, yo estoy teniendo ese SQL dentro de un contenedor en Docker. Por lo tanto, yo tengo las credenciales enmascaradas dentro de un archivo que se llama credenciales.yaml. ¿Ok? Entonces, este archivo yo lo voy a llamar y van a ver que es una lista de 6. Esta lista de 6 elementos en realidad son los parámetros de la cadena de conexión, que yo los estoy invocando precisamente aquí. Entonces de esa manera yo voy a poder no comprometer esa información y poderme conectar directamente al SQL Server que está dentro del contenedor. ¿Ok? Si quieren saber más cómo poder enmascarar esas credenciales, pues yo voy a hacer ese video. Va a ser bastante corto, posiblemente un short de YouTube. Y también les voy a hablar un poco sobre el Docker para que puedan replicarlo en un ambiente de Mac o en un ambiente de Linux también. Ok, entonces una vez aclarado eso, vamos a conectarnos directamente y aquí vamos a tener la base de datos del canal. He replicado la misma base de datos, aquí van a ver que incluso tengo la tabla de iris que hemos visto en los videos pasados para que de esta manera estemos alineados. Ahora sí viene la parte de la carga de la información. Nosotros ya hemos visto en videos pasados la parte del table de conexión. Hemos visto cómo es que se conecta directamente, cómo arroja un top 10. Este vendría a ser el lazy table. Y aquí nosotros vamos a tener cuatro campos numéricos y aquí vamos a tener el campo categórico. Vamos a hacer un ejemplo de un modelo de clasificación de múltiples clases. En este caso vamos a clasificar la especie de la planta en base a estas variables que vendría a ser el ancho y la longitud del sépalo y del pétalo. Entonces, para ello yo necesito toda la información, no el top 10. Por lo tanto, yo necesito volcarlo en memoria con la función collect. Posterior a ello, yo necesito que la especie sea de tipo factor, no de tipo carácter. Entonces, yo con mutate, una vez que lo vuelque en memoria, lo voy a transformar a tipo factor. Una vez hecho esto, ya vamos a tener aquí las 150 filas con 5 columnas y la target, que sería la especie, sería de tipo factor. Luego vamos a ir directo a la partición del train y el test. En esta parte es bastante importante porque vamos a utilizar la función initial split. Con initial split yo voy a hacer un objeto de partición. No van a ser dos datasets dentro de una lista, sino solamente un objeto de partición. ¿Cómo lo hacemos? Primero, con initial split vamos a aplicarlo con dataset y en parámetro prop vamos a especificar el porcentaje, claro que es mediante un número decimal, vamos a especificar el porcentaje que va a ir para el train y para el test. En este caso yo le estoy indicando que el 75% de la información sea para el entrenamiento y el resto para el testeo o la prueba. Con el parámetro strata yo le voy a decir que en especies me considere que todas las categorías estén en el tren y en el test. De esta manera no se va a hacer sencillamente un muestreo aleatorio, sino se va a hacer un muestreo, digamos, estratificado, considerando los estratos, las categorías, para que de esta manera sí o sí tengamos la categoría, todas las categorías en el tren y en el test. Porque ¿qué pasa si es que nos falta una categoría en el tren? Lo que va a ocurrir es que el modelo solamente va a captar dos categorías de las tres que existen aquí en el dataset de Iris y al final, cuando tengamos en el test las tres categorías, la faltante no la va a poder clasificar, no la va a poder predecir. Entonces es muy importante utilizar Strata y si por A o B motivo tienen un, una variable categórica que quieran clasificar que tenga un desbalanceo bastante importante, entonces Strata ya no sería la forma adecuada, sino en este caso utilizaría el parámetro pool. Con parámetro pool nosotros vamos a poder traer esa minoría al train y, y el test posiblemente no lo vaya a tener. Pero lo más importante es de que el train sí tenga esa información para que pueda clasificar esos casos puntuales minoritarios que se encuentran dentro de ese universo de información. Ahora sí,
vamos a ejecutar esta partición y van a ver que efectivamente no me está arrojando ningún dataset, ningún table, sencillamente me está indicando la, digamos, la regla de partición. Entonces, con la función training recién aplicado sobre esa partición, vamos a poder tener el table que correspondería al train, y con testing de forma similar vamos a tener el table para el test. Entonces, ejecutando el dftrain y el dftest en este caso, nosotros vamos a tener aquí esos dos datasets. Ahora sí viene la parte de la construcción del modelo. Con la construcción del modelo, nosotros vamos a hacer una serie de pasos. Primero es la especificación del modelo y posterior a ello es establecer el flujo de trabajo que se va a tener para dicho modelo. En este caso vamos a utilizar un random forest. Vamos a utilizar un random forest mediante la función randForest. Si quieren saber un poco más de qué otros modelos se pueden aplicar, pueden ir directamente aquí a Parsnip. Y aquí van a ver un montón de documentación, un montón de maneras de cómo se puede aplicar no solamente Random Forest, sino también el XGBoost con la función Boosttree. Pueden utilizar aquí las referencias, cómo empezar. Y al parecer aquí les gusta bastante utilizar la función randForest. Vamos a ver un poco más arriba para que vean otras. Acá están. Por ejemplo, acá tenemos Boosttree. En Boosttree van a ver que pueden utilizar XGBoost, el modelo C50, la IGBM, incluso los modelos también que vienen dentro de Spark, también los pueden correr con Tidy Models mediante Parsnip. Ahora sí, vamos a continuar. Y una vez que nosotros tenemos la función de randForest, nosotros vamos a ver que hay bastantes parámetros. Justo ahora salió un pop-up. Vamos a ver, tenemos el mode, el engine, que vendría a ser el modo si queremos para regresión, clasificación, de qué librería proviene, el mtry para ver cuántas variables va a tomar como muestra para cada árbol, etc. Yo solamente le voy a poner que sean 50 árboles y le voy a especificar luego con el pipe la librería de dónde va a provenir. En este caso va a provenir de la librería Ranger. Existe otra que es Random Forest. Sin embargo, en este caso yo voy a utilizar la librería Ranger. Luego vamos a utilizar la función de setMode. Con setMode vamos a indicarle que este modelo va a ser para clasificación. Si no quieren utilizar esta manera, pueden especificarlo acá también. No hay ningún problema. Entonces, una vez que nosotros utilicemos ya todo este conjunto de pipes, una vez que corramos esta sentencia, nosotros vamos a tener un resumen de todo lo que hemos aplicado hasta el momento. Acá están los argumentos de la función de random forest, de dónde proviene y si es para clasificación o si es para regresión. Luego, el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es en inglés el workflow, ¿verdad? Con workflow nosotros vamos a poder añadir la fórmula, la transformación de datos que se requiera, el modelo que hemos especificado para que posteriormente ya lo podamos ejecutar mediante el fit. Entonces, workflow vendría a ser la base. El add fórmula sería para añadir la fórmula mediante el cual el modelo va a ser entrenado. O sea, cuál vendría a ser la target y cuáles vendrían a ser los regresores o los predictores. Si utilizan el punto posterior a este símbolo, que ahora mismo me he olvidado cómo se llama, no es guión, es otro, me especifican en los comentarios si es que se acuerdan también. Si es que especifican aquí el punto, van a indicar que de la base de datos, si tienen especies como la target, estas 4 restantes van a ser los predictores. En cambio, si ustedes especifican sepal.length más sepal.width más petal.length, en este caso solo estas 3, obviando esta, entonces solamente se van a tomar en cuenta estas 3 y esta de acá no la va a considerar. Y de esa manera, pero en este caso yo quiero considerar todas, así que lo he puesto de esa forma. Con add model yo voy a añadir la especificación que mostré anteriormente, que es el mismo random forest. Entonces yo ejecuto este flujo de trabajo y van a ver que aquí me va a dar un resumen.
un resumen del trabajo que se va a realizar con la fórmula, el modelo, el tipo de modelo para qué se va a utilizar para clasificación en este caso, el número de árboles y ya poco a poco van viendo que el resumen se va haciendo más grande, se va haciendo una serie de instrucciones para la ejecución posterior. Luego, ya viendo la parte de la ejecución, vamos a utilizar la función fit. Entonces vamos a utilizar el workflow que hemos creado y mediante la función fit dentro vamos a colocar la información de entrenamiento para el modelo. Una vez que lo ejecutamos, ven que es bastante rápido porque no es mucha información la que tenemos, ya van a tener el workflow entrenado. Con el workflow entrenado nosotros vamos a tener lo que ya había antes, la fórmula y el modelo, pero esta vez ya no vamos a tener esta parte que era la especificación, sino ya vamos a tener el modelo en sí, con los detalles ya correspondientes a la librería que hemos especificado. Por ejemplo, en Ranger tenemos este tipo de salida. Por eso es que dice que es un resultado de Ranger. Aquí vamos a tener el número de árboles, por ejemplo, el tamaño de muestra que se ha considerado, número de predictores, el número de variables que se han muestreado para cada árbol. Se han tomado dos de estas cuatro para cada árbol, se ha hecho un muestreo ahí para poder hacer el entrenamiento y otros detalles más. Luego, la parte de la validación, aquí ya vamos a hacer una pequeña comparación, ¿verdad? Vamos a ver las métricas de accuracy y de F1 score para poder ver el poder predictivo del modelo. Entonces, aquí en el table, en este table yo voy a crear un campo que va a ser la información de referencia o la información real. ¿De dónde? De la información de test. Entonces, de la base de datos de test, yo voy a extraer la columna de especies para que yo la compare con una predicción. Entonces, aquí ya estoy creando el campo y con la función predict yo voy a incluir el modelo y la información de test para que obtenga de esta manera una columna. Esto ya me da como salida un table. Por lo tanto, es un table de una columna. Así que yo no necesito aquí, al igual que hacerle real igual, no colocarle, por ejemplo, predict igual. Ya no sería necesario. Así que es por eso que lo considero de esta manera. Una vez de que ya hacemos esto, vamos a tener aquí el table con la información de referencia y con las clases predichas. Una vez que tenemos esto, vamos a utilizar una función bastante útil de Caret. Caret tiene muchísimas funciones, no por nada es una de las librerías que más se utilizan dentro de R. Entonces, con Caret vamos a utilizar también la función matrix, perdón, confusion matrix, que su nombre ya lo indica, es una matriz de confusión, pero no es solamente la matriz de confusión, sino que lo acompañan bastantes indicadores para ver que también se hizo una predicción, tiene valores, valores de sensibilidad, especificidad y vamos a utilizar aquí como primer parámetro la clase predicha. Acá tenemos el dfpredict, ¿verdad? Entonces mediante el dólar nosotros vamos a llamar aquí la clase predicha y de este mismo table también vamos a llamar la clase real. Recuerden, para Confusion Matrix primero la clase predicha y después la clase real. De esta manera nosotros vamos a garantizar que se haga bien la matriz de confusión. Y ahora, este es un plus. Con mode igual everything vamos a tener todos los indicadores. Es decir, todos los indicadores para obtener más detalles sobre el poder predictivo del modelo. En este caso tenemos aquí la matriz de confusión. Luego tenemos aquí ya los indicadores, por ejemplo, el accuracy. Tenemos 97.44% de precisión, de accuracy, con un intervalo de confianza ya con un 0.8652 y 0.9994. ¿Ok? Luego, si es que quieren ver el recall, el F1 score, por ejemplo, aquí lo tiene también. Si quieren saber cómo es que se calculan estos valores, incluso tenemos sensibilidad, especificidad también. Si quieren saber cómo es que se calculan estos valores, porque claro, tampoco es dejarse llevar por la emoción y creer así en los valores, ¿verdad? Acá mismo tenemos la fórmula de cada uno de estos valores para que de esta manera nosotros podamos tener una base. ¿Dónde está la tabla? Acá está.
Esta es la tabla bidimensional de la cual está recogiendo las filas que son los valores predichos y la columna que son los valores de referencia o los valores reales. Entonces, de esta manera ya se hacen los respectivos cálculos y lo pueden comparar aquí. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a pasar directamente a la traducción al modelo SQL. Ya hemos visto que el modelo, pues, aparentemente es muy bueno, no tiene demasiados errores. Digamos que es un caso ideal, ¿verdad? Iris es bastante utilizado para los ejemplos. Así que, muy bien, ya tenemos el modelo. ¿Cómo hacemos para traducirlo a SQL? Pues bien, FitRF, que es el workflow entrenado, no es el modelo en sí, sino es un workflow, sigue siendo un workflow. Dentro de Tidy Models, esto no lo podemos utilizar para guardarlo, para poderlo reutilizar. En este caso, lo que tenemos que hacer es extraer el modelo. ¿Cómo hacemos esto? Con la función extract fit engine. Con esto, perdón, con esto nosotros podemos extraer el modelo. Aquí, por ejemplo, ya vamos a ver que no es un workflow, sino ya tenemos el modelo. Luego vamos a aplicarle parse model. Una vez que tengamos parse model, van a ver que vamos a tener todas las reglas en un formato para nada amigable, de hecho, pero esto todavía sigue siendo R. Entonces, para llevarlo a SQL vamos a utilizar tidypredict. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con el parámetro model. Aquí vamos a agregar el modelo al cual nosotros le hemos aplicado parse model, seguido del parámetro con. En este parámetro vamos a agregar la conexión con la cual nosotros nos conectamos en un inicio, que es este de acá. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos hemos conectado a MySQL, entonces la traducción se va a adaptar para MySQL. Si nosotros nos conectamos a PostgreSQL o PostgreSQL también lo llaman, entonces también se va a adaptar la traducción para Postgres. Entonces, si nosotros utilizamos para Microsoft SQL Server, que es Transact SQL Server, vamos a tener aquí las reglas de las que tanto estábamos hablando. Y como pueden ver, como eran 50 árboles, entonces eran en total 50 reglas. Son en este caso 50 case when. Todas no son iguales, sino son diferentes. Entonces yo con length vamos a verificar que son 50 reglas, ¿no? Luego, son 50, pero yo necesito una. Vamos a ver, vamos a utilizar una regla de las 50. Vamos a utilizar esta. Acá tenemos ya el case when y no tiene el select, no tiene el from. Faltaría que nosotros lo copiemos y lo peguemos en SQL, ¿verdad? Pero gracias a la librería glue, con la función que lleva el mismo nombre glue, nosotros vamos a poder pegar este case when en una cadena, en un texto en realidad. Entonces, imaginemos de que no tenemos esto de aquí, que estoy borrando. Imaginemos de que no tenemos esto todavía. En este select asterisco de la base de datos de la tabla iris, perdón, acá vamos a poder añadir todo este case when que estoy señalando ahora mismo. Vamos a añadirlo de la siguiente manera. Con glue nosotros podemos decirle, hey, yo quiero que por favor me traigas ese case when que es del objeto de reglas, de la lista reglas, el primer elemento, yo quiero que lo traigas y lo vamos a hacer dentro de las llaves. Con las llaves nosotros vamos a llamar cualquier objeto, cualquier elemento que tengamos en nuestro entorno de R a esta cadena de texto. Entonces yo le estoy diciendo del elemento, perdón, de la lista de reglas, tráeme el primer elemento, que yo ya sé que es también texto, que es un case when, y de esta manera vamos a complementar, ¿no? Select asterisco case when, y perdón, a todo ese case when vamos a llamarlo a predicción. Vamos a llamar a ese campo predicción. Entonces, una vez que corramos esa sentencia, vamos a ver que ya tenemos select asterisco case when como predicción from iris. Y de esta manera ya lo podemos ejecutar en SQL Server. Genial, ¿verdad? Ahora, con la función de
de Tibol, en realidad TBL, con el Tibol de conexión, nosotros vamos a poder probar esta query, ya que no solamente sirve para poder llamar la base de datos, sino también puedes correr queries dentro del Tibol de conexión. Para ello necesitamos la función de SQL. La función de SQL permite interpretar toda esta cadena de texto, como la que estamos viendo acá, esta salida de la query, como una sintaxis de SQL. Es por ello que si yo lo ejecuto, van a ver que acá ya tenemos el campo de predicción. Entonces, aparentemente todo es perfecto, pero esto solamente es un top 10. Vamos a volcarlo en memoria para hacer la matriz de confusión. Vamos a volverlo factor para que hagamos esa comparativa. Ok, entonces ya lo tengo acá como tibol, ya no es un tibol de conexión. Y acá con caret nuevamente con confusion matrix vamos a colocar primero la predicción y luego las especies de referencia, la información real. Vamos a poner mode everything para que nos dé todos los indicadores y vamos a ver que también se realizó la predicción, que también se hizo el modelo. Acá tenemos la matriz de confusión, tenemos un 98% de precisión, tenemos aquí el intervalo de confianza, tenemos acá la sensibilidad, la especificidad del F1 score. Entonces, a simple vista parece que hemos tenido un caso bastante ideal, ¿no? Como se iba a esperar con la base de datos Iris. Y ahora sí, vamos al, vamos al meollo del asunto, vamos a la parte que más nos interesa. ¿Cómo lo pasamos a SQL? Porque hasta el momento seguimos en R, ¿verdad? Vamos a ejecutar toda la cadena de la query que hemos creado aquí, que es esta de acá. Vamos a copiarlo y lo vamos a llevar a SQL. Ahora, no tengo instalado, por el sistema operativo que uso, no tengo instalado el IDE que quizás la mayoría usa. Algunos utilizan Azure Data Studio. Yo me estoy apoyando en este IDE para poder correr la query. Si tienen otro IDE como el SQL Server Management Studio, si mal no recuerdo se llama, pues también va a funcionar. En realidad basta con que tengan el editor para que puedan utilizarlo. Yo voy a conectar la base de datos del canal. Vamos a poner aquí tips. Espero que me conecte en primera. Bueno, no lo hizo. Vamos a poner algunas credenciales que pero que ahora mismo ya se están exponiendo. Ups. Y vamos a poner aquí el password. A ver si todavía me acuerdo. Y sí, está bien. Todavía me he acordado. Así que vamos a copiar ahora mismo esto, que es la sintaxis de lo que nos ha dado R. Vamos a ponerle un tabulador acá para ordenarlo un poco. Y de esta manera lo que vamos a esperar es que nos dé esa tabla. ¿Ok? Y efectivamente de esta manera ya tenemos todas las columnas. Tenemos la columna de predicción. Y lo más importante es esta parte, que es la regla para poder clasificar si una planta es de especie setosa, versicolor o virgínica. Entonces, de esta manera podemos implementar un modelo de Machine Learning, una predicción ya de una forma un poco más sencilla, con un case-when en este caso, pero ya tomando como referencia un modelo como lo es el Random Forest. Entonces, ¿para qué me puede servir esto? De repente pueden pensar, ¿no? Yo que ya tengo esto, pero solamente son para consultas. No. En realidad esto puede servir para poner dentro de un procedure, quizás un SP, un store procedure, o incluso si es que están trabajando con Power BI, algunas veces se utiliza Power Queries. Entonces, dentro de la Power Query se puede añadir este select para poder, o incluso solamente el case-when para añadir como un nuevo campo y poder entregar un poco más de valor al reporte que se tiene, ¿no? Digamos, le van a dar un toque un poquito más predictivo a ese reporte. Van a tener predicciones, van a poder hacer otros análisis, van a poder saber qué esperar, digamos, a futuro. O qué se esperaría a partir de nuevos valores, qué se esperaría que sea la clase o quizás la regresión. Ahora mismo hemos visto
un caso de clasificación, pero para regresión es algo similar a lo que hemos visto en la documentación. De hecho, aquí menos mal no lo he cerrado. Se vería algo similar a esto. Si es que utilizamos el Random Forest para lo que viene a ser regresión o el XGBoost quizás, lo que se esperaría es una fórmula un poco más compleja, quizás habiendo exponenciales, raíces, quizás alguna, algunas cuantas líneas de más, ya que he utilizado también XGBoost para hacer regresión con tidypredict y la verdad es que la fórmula efectivamente es un poco más compleja. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a concluir el video. Si les ha gustado, si les ha sido útil, denle su respectivo me gusta, su respectivo like para que puedan apoyar al canal y así poder traer más contenido de este estilo. Compártanlo también con sus compañeros, con sus amigos, a quienes crean que esta información les puede ser bastante útil en su trabajo, en sus estudios quizás, para demostrar ciertas cosas. Y, y si quieren saber un poco más sobre cómo hacer quizás un caso de regresión, pues menciónenlo en los comentarios para que así los lea y pueda hacer un video ya con un caso de regresión quizás, ¿no? Entonces, de esta manera me despido. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video y conmigo se será hasta la próxima semana quizás o hasta el próximo video. Muchísimas gracias y hasta luego.